Preview. Hola, mi nombre es Pascual Gallego y soy fisioterapeuta, trabajo aquí en Recovery y hoy me han pedido que os cuente un poquito cosas sobre una lesión que vemos muy frecuentemente en clínica y que es la lesión del ligamento cruzado. El ligamento cruzado fundamentalmente es una estructura que da estabilidad a la articulación de la rodilla, ¿no? Siempre solemos hacer especial hincapié en que la rodilla es una articulación que nosotros la necesitamos prácticamente de por vida, ¿no? Somos animales bípedos que necesitamos movernos y desplazarnos y es por ese motivo que cuanta más salud o más calidad tengan nuestras rodillas, pues a futuro mucho mejor nos vamos a encontrar y es importante reducir un poquito el riesgo de lesión en esta articulación que muchas veces viene determinado por el sobreuso que se le da, ¿no? Porque evidentemente pues no deja de ser una articulación que sujeta todo el peso del cuerpo y es un transmisor de fuerzas y es por este motivo por lo que la tenemos realmente sometida, ¿no?, a estrés. Es verdad que muchas veces el desgaste sí o sí por el paso de la edad se va a producir a nivel degenerativo y en otras ocasiones, como es el caso que vemos aquí en clínica, pues son los propios jugadores los que estando en el terreno de juego someten a estrés la articulación y o bien por algún contacto o algún mal apoyo, pues suele producirse una lesión de este tipo, ¿no? Entonces, muchas veces aquí nos preguntan un poquito acerca de los factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores un poquito que producen este tipo de lesiones? Nosotros, es verdad que los factores son múltiples, ¿no? Es muy complicado o sería muy largo, ¿no?, el enumerar uno por uno todos los factores y entonces básicamente los podemos resumir en que existen factores de tipo mecánico, ¿no?, como comentábamos antes, donde jugando a algún deporte o practicando algún deporte son en esas acciones de torsión que puedan afectar a la rodilla o incluso de rotación o de traslación antero-posterior, fundamentalmente del eje femorotibial, porque como comentábamos, estábamos hablando de una articulación como la rodilla, donde este tipo de movimientos lo que van a hacer es provocar un estrés grande al ligamento cruzado y ya depende de la calidad o de la salud del mismo, pues va a conseguir que nos resuelva esa situación crítica o que se lesione, ¿no? Entonces, por no liarnos mucho, es mejor los ejemplos un poquito más prácticos, ¿no?, en vez de hablar de torsiones o de rotaciones, que muchas veces el público en general no lo entiende. Pues por poner ejemplos prácticos, a todos nos viene a la cabeza cuando, por ejemplo, estamos esquiando y el esquí se queda clavado en la nieve y, sin embargo, nuestro cuerpo pretende girar hacia una dirección o hacia otra, dejando fijo el eje de la rodilla, ¿no? En ese tipo de situaciones, el ligamento cruzado corre un riesgo, un estrés importante, ¿no? Lo vemos mucho también en los terrenos de juego, en los campos de fútbol, cuando por ejemplo los tacos se quedan clavados en la hierba y sin embargo el jugador pretende hacer un cambio brusco de dirección, ¿no? O incluso en los saltos. Hay muchas veces que el salto, al recibirlo mal, puede hacer que el cuerpo se anteriorice y ahí esa traslación, ¿no?, anterior-posterior, como comentábamos antes, del eje femorotibial, hace que pueda someter a un estrés importante a la articulación, ¿no? Y por supuesto los golpes, ¿no? Muchas veces si yo tengo, por ejemplo, apoyado, en este caso voy jugando al fútbol o estoy jugando al baloncesto y algún rival me golpea pues, con su rodilla, en mi rodilla, cuando la tengo apoyada, más nos vale tener un buen paquete muscular o unos ligamentos potentes para que esa situación se quede simplemente un golpe y un accidente, ¿no? Por ese motivo siempre hablamos de esos factores un poco que son factores mecánicos, ¿no? Sí que es verdad que existen otros factores, como pueden ser los factores degenerativos propios de la edad, donde pues evidentemente nuestra estructura, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando poco a poco y ese proceso de deterioro que implica un poquito pues, que esas estructuras, ¿no?, como pueden ser los ligamentos, se queden un poquito más secas, deshidratadas, pierdan un poquito sus propiedades, ¿no? Siempre es verdad que con la edad
tenemos alterado un poquito pues, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Esto hace que en definitiva pues, todos esos elementos estabilizadores que habíamos comentado antes que afectan a la rodilla pues, se puedan ver un poquito deteriorados, ¿no? También existen unos factores externos, como pueden ser factores que afectan a la técnica de ejecución, lo que habíamos hablado antes, ¿no? En la forma de golpeo, los saltos, esos apoyos, los cambios bruscos de ritmo. Otros de los temas típicos que nos preguntan en consulta es acerca del mejor tratamiento en cuanto a este tipo de lesiones, ¿no? Es verdad que cuando alguien se lesiona lo que busca es la mejor de las rehabilitaciones y es cierto que siempre se suele hacer el mismo procedimiento, ¿no? Siempre se busca en internet mejor tratamiento para este tipo de lesión, en el caso del ligamento cruzado, ¿no? El mejor tratamiento para el ligamento cruzado. Bien, lo que sí que es cierto es que no existe el mejor tratamiento, puesto que el mejor tratamiento siempre va a pasar por realizar un estudio personalizado de cada caso en concreto para intentar evaluar bien pues, los potenciales en donde tengamos que fortalecer un poquito esos factores que puedan jugar a favor nuestro en cuanto a la recuperación y también trabajar aquellos aspectos más deficitarios o estén más debilitados para intentar realizar pues, un balance articular que sea óptimo y que nos garantice un retorno al terreno de juego lo antes posible y de la manera más eficaz sobre todo, que es lo que vamos buscando, ¿no? Entonces es por ese motivo que muchas veces acuden a consulta ya en fase de lesión. Es verdad que hay que intentar resolver esa fase de lesión lo antes posible, no solamente lo antes posible, sino lo mejor posible, con la mayor efectividad posible, para abrir una ventana hacia la fase un poco readaptativa, ¿no? Sí que es cierto que este tipo de lesiones son lesiones que son lentas, hay que hacerlas bien, hay que establecer un buen protocolo y por eso es necesario, para buscar el mejor de los tratamientos es imprescindible el ponerse en buenas manos, en unas manos especializadas, que sobre todo nos hagan un protocolo de tratamiento que se adapte sobre todo a nuestro caso concreto, particular, porque sí que es cierto que no vamos a encontrar nuestra réplica exacta, ¿no? Siempre va a haber gente que tenga una biomecánica específica y particular y esa es la que hay que estudiar para encontrar la mejor de las rehabilitaciones, ¿no? Es por ese motivo que una vez que abrimos la ventana de la fase readaptativa, cuando hemos pasado un poquito esa fase inicial, esa fase aguda, es fundamental el proceso readaptativo, como digo, no solo en el aspecto de replicar un poquito pues las bases del movimiento, que es muy importante el machacar este aspecto, pero sí que no quería dejar pasar por alto una fase que es muy importante dentro de esta fase readaptativa, que es machacar un poquito el aspecto psicológico, ¿no? El aspecto psicológico es fundamental en machacarlo a base de repetición, con ejercicios, lo hacemos aquí constantemente, porque es muy importante devolver la confianza a la persona, al paciente que ha sufrido una lesión de este tipo, puesto que no nos debemos olvidar que esta persona va a volver a competir, va a volver al terreno de juego o incluso no hace falta que sea deportista, sino que va a volver a hacer acciones en su vida cotidiana y es muy importante que tenga un refuerzo en la confianza en su articulación, ¿vale? Estamos muy cansados de ver cómo este aspecto se pasa por alto y muchas veces por el simple hecho de realizar una acción donde por ir un segundo más tarde a un balón hace que, por ejemplo, los factores de riesgo puedan aumentar considerablemente. Esto no ocurre cuando nosotros tenemos confianza, cuando nosotros no le dedicamos ni un segundo a pensar en ejecutar la acción, sino que automáticamente nos sale y eso es una garantía de éxito a la hora de realizar cualquier técnica en cualquier terreno de juego. Por eso es muy importante el realizar y el machacar estos principios, estos fundamentos readaptativos para conseguir una rehabilitación lo más eficaz posible y abordarlo en todos los aspectos, no solamente en el aspecto propiamente de camilla, sino luego en el gimnasio y posteriormente pues a nivel de psicología es muy importante realizar este refuerzo. Por ese motivo siempre comentamos, o siempre yo intento comentar, que evidentemente el 90% de los pacientes que acuden con una lesión. Es verdad que esa lesión se termina resolviendo y es verdad
que siempre terminamos haciendo especial hincapié en que no es necesario acudir a rehabilitación o hablar con un profesional cuando estás en una fase aguda, una fase de lesión, puesto que nosotros hacemos especial hincapié en la fase un poquito preventiva, ¿no? La fase preventiva, que es por lo que nosotros ofrecemos siempre una primera consulta, ¿no? Una primera valoración gratuita, no es simplemente una valoración, es simplemente cuéntanos tu caso, vamos a estudiar, vamos a ver cuáles son la práctica deportiva que tú haces, vamos a ver cómo la realizas, vamos a ver un poquito qué aspectos tienes que intentar potenciar, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Vamos a intentar realizar un balance de tal manera que no solamente vamos a reducir los factores de riesgo en tu caso particular, sino lo que vamos a hacer es intentar potenciar un poquito y sacar el máximo provecho de las cualidades individuales de cada uno, ¿no? En definitiva, el deporte está para que lo disfrutemos, para que lo practiquemos con los mínimos factores de riesgo, y es por este motivo por lo que cobra especial importancia o especial interés esa primera valoración, esa primera entrevista, donde vamos a poder resolver todas aquellas dudas o todas aquellas cuestiones que os surjan y que os pueden ayudar en vuestra práctica deportiva o incluso en vuestra vida cotidiana. Es por ese motivo que siempre os ofrecemos esta primera consulta, esta primera valoración gratuita, y nada más, os esperamos aquí, esperamos que esto os haya resultado de interés, os haya aportado aunque sea un poquito, y para cualquier cosa pues aquí estoy a vuestra disposición para que os paséis cuando queráis y charlemos de vuestras inquietudes deportivas, que seguro que al final aprendemos todos de todos. Así que desde aquí os mando un saludo, espero que os haya servido y hasta la próxima. Hasta luego.